Hi, hola, salve, bonjour, всем привет. Hola, soy Edgar. Si no hablas español, te pongo subtítulos en español, inglés, francés, italiano y ruso. Entonces, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo me llamo Edgar y este video básicamente es para presentarme porque me di cuenta que he hecho diferentes videos, pero no he hecho un video sobre mí y por qué decidí iniciar este canal. Entonces, este video es para eso. Les hablaré un poco sobre mí, sobre mi vida, mi experiencia y el contenido que verán en este canal. También si tienen preguntas después pueden ponerlas en los comentarios y yo intentaré contestarlas en la mejor manera que pueda o hacer videos en el futuro sobre alguna pregunta. Entonces, como les dije, yo me llamo Edgar, soy de México, de Tijuana específicamente, y hablo italiano, francés, ruso, inglés, obviamente español y un poquito de vietnamita, pero la verdad es que no lo hablo muy bien. El vietnamita solo de manera turística, como para pedir comida, comprar un boleto de tren o poder resolver alguna situación importante, pero no puedo tener una conversación fluida con personas. Y sé vietnamita porque viví 2 años en Vietnam más o menos y tuve la suerte de aprender un poco el idioma y que la verdad que me ayudó mucho cuando yo estaba allá. Tengo algunas historias divertidas sobre eso pero bueno, les hablaré sobre Vietnam y más de mi experiencia en otros videos. Y de nuevo, si tienen preguntas sobre Vietnam o quieren saber algo en específico, pónganlo en los comentarios, me encantará responder o hacer videos en el futuro sobre eso. Entonces, bueno, yo hablo italiano, como les dije, y esto es porque yo estudié en Italia, viví casi 6 años y también durante mi experiencia viví un poco en Francia. He tenido la suerte y la bendición de poder haberlo hecho. No fue fácil en su momento, pero bueno, al final se pudo hacer y estoy aquí. Y entonces yo, como les dije, como les he dicho, viví en Italia. Estudié la carrera de lenguas y literaturas extranjeras. De hecho, tengo una doble carrera que estoy de hecho terminando el próximo mes, que es sobre relaciones internacionales. Y bueno, entonces mis intereses van además sobre literatura, historia y cultura. Tengo intereses sobre las lenguas, relaciones internacionales, el mundo, noticias, la política global, pero también cosas un poco más ligeras como los deportes. Me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho hacer el tiro con arco. Tal vez puedo poner una fotito por aquí. Ahora, producción, producción. ¿Podemos poner una foto? Por favor, por favor, por favor. Gracias. Ah, por cierto, yo soy la producción, el detrás y delante de la cámara, pero sí, hago lo mejor que puedo. Entonces, como les he dicho, me gustan también los deportes, el fútbol americano. Yo hacía tiro con arco y además me gusta mucho viajar. Parece, sabes, como cuando la gente dice, me gusta viajar. Claro, a todos les gusta viajar. Pero yo creo que hay una diferencia y no a todos les gusta viajar. Creo que hay una diferencia entre te gusta viajar y me gusta ir de vacaciones. Y son cosas diferentes. Después les hablaré un poco más sobre eso, pero creo que pueden tener una idea sobre esa gente que le gusta ir de vacaciones y a la gente que le gusta viajar más por la experiencia de conocer el mundo en el que vivimos. Y yo creo que soy un poco más de esa segunda parte. Pero bueno, lo hablaremos después con calma, en otro momento.
Entonces a mí me gusta viajar y en mis viajes me gusta probar comida de todo tipo. Cuando visito un país, la primera cosa que investigo es qué puedo comer aquí, qué es algo tradicional, qué es algo exótico o raro. He comido de todo lo que se puedan imaginar y más. Y es una de las cosas que la verdad estoy orgulloso, me gusta hacerlo y generalmente no me detengo para probar algo nuevo. También siendo mexicano, por ejemplo, tengo experiencia comiendo insectos, para los que saben. Más que nada los buenísimos chapulines, que me encantan. Un buen panecito con guacamole y chapulines. Ah, qué rico. Pero bueno. Entonces, como he dicho, yo he tenido la fortuna de estar en diferentes países y la bendición de también haber viajado tanto. He estado en más o menos 30 países, un poco más. No me voy a poner a contarlos ahora, pero un poco más de 30 países. Y como he dicho, he vivido en Italia. Producción, fotos. Italia, Francia y bueno, México. Y también en países no tan populares como lo hago ahora, como Rusia, ¿no? Y he visitado otros como Irán, que tampoco gozan de la popularidad pública. Y bueno, son experiencias que la verdad que me han abierto un poco en el mundo y son países que la verdad aprecio mucho, me gustan mucho. Yo si pudiera hacerlo, me encantaría regresar a Irán. Fue una experiencia muy bonita. Pero de nuevo, les hablaré sobre eso en otro video. Este video es más para presentarme. Y bueno, como les he dicho, entonces hablo italiano, francés, inglés, ruso y vietnamita. Poquito vietnamita. Y también mi experiencia profesional es básicamente en los idiomas. Soy maestro de español, pero he trabajado en otras industrias como en la escritura, como copywriter, en marketing y también en las tecnologías, sobre todo ahora con la inteligencia artificial. He estado trabajando con empresas como Indeed y Memrise. Y de hecho estoy muy orgulloso de un proyecto que hicimos en el que creamos el primer chatbot de inteligencia artificial para el aprendizaje de idiomas. Muy interesante. Pero como les he dicho, soy maestro de español y por eso este canal lo creé con este motivo. Con el crear un espacio donde la gente que sabe español o que está aprendiendo español puedan ver videos de diferentes tipos, diferentes temas como de cultura, de viajes, de historia, temas sobre estilos de vida y aprender. De hecho, también, como pueden ver, para estudiantes de español siempre pongo una actividad de comprensión en los videos y alguna lectura con artículos porque escribo también. Y que quise crear un espacio donde la gente que está aprendiendo español puedan tener contenido donde puedan seguir aprendiendo y mejorando su nivel de español. Y como ustedes han podido ver, también hay mucha gente que ve mis videos, al menos yo que veo las estadísticas de países latinoamericanos o hispanoamericanos. Y es porque es eso, hago videos que son todo en español, quiero tener un canal en español donde la gente pueda ver diferentes temas. También voy a hablar sobre videos sobre mi vida personal, un poco sobre mis viajes, un estilo de blog. Obviamente puedo hablar sobre diferentes países que he visitado y sobre México, cosas que vale la pena visitar. Pero también sobre mi vida, por ejemplo, ahora en Rusia, que es un poco diferente a lo que yo pensaba al inicio. Y la verdad que me gusta vivir aquí. Y bueno, compartiré eso también con ustedes. Pero bueno, entonces, si tienen preguntas sobre dónde he vivido, los lugares que he visitado o cosas que les gustaría que comentara más en el futuro, no olviden de ponerlo en los comentarios. Es un gusto verles aquí y espero verlos más en el futuro. Por favor, denle like al video si les gusta.
mi trabajo, o al menos lo que intento hacer. Y bueno, esperemos también con el futuro que la calidad mejore y, y bueno, poco a poco, he empezado hace poco tiempo, pero sí, soy Edgar otra vez. Muchas gracias por ver este video y que tengan un muy bonito día. Adiós.